Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguro que ya la mayoría de las personas me conocéis. Soy Mercedes Bermejo, directora de la editorial Sentir, y hoy tenemos el gusto de presentar este libro tan maravilloso, Alianza Educativa, que hacía falta en estos tiempos que corren, con las dificultades que hay a nivel de la educación, de papás y mamás, cómo establecer esos puentes, esos lazos entre el ámbito educativo y el ámbito familiar, ¿no? Grandes retos para nuestra sociedad y sobre todo para nuestra apreciada infancia. Este libro está coordinado por Fran Cid, que seguro que ya conocéis, pero le voy a presentar brevemente y ahora le paso la palabra. Fran es profesor de educación infantil, primaria y de adultos, es especialista en mediación familiar, ha formado a docentes en distintas disciplinas relacionadas con la educación emocional, es conferenciante y ponente internacional y ha colaborado y asesorado a diferentes departamentos educativos del ámbito nacional, incluso internacional. Es escritor de más de 10 libros en el mercado y sus casi 20 años de experiencia le han permitido ser reconocido y galardonado con premios tan importantes como la excelencia e innovación educativa. Un placer, Fran, tener en Sentir una vez más una de tus publicaciones. Cuéntanos un poco para que luego podamos escuchar también a cada uno de los coautores de este maravilloso libro. Un placer y nada, la verdad, como has dicho, es un orgullo volver a Sentir, una editorial que siempre me ha tratado tan bien y que tiene dentro de su filosofía pues esa lucha, esa bandera en pro de los derechos de la infancia. Hoy tenemos el placer de estar muy bien acompañados, ya presentar un poquito más adelante quién nos acompaña, para presentar un libro que, como tú bien dices, hacía falta, que es Alianza Educativa entre padres y profesores, porque es verdad que llegan unos tiempos complicados en el que en lugar de una unión cohesionada como tendría que haber, pues parece que cada vez hay más diferencias. Si a eso le unimos la diversa problemática y ese bombardeo que estamos sufriendo de nuevas tecnologías como serotonina, como colágeno, como luz azul, pues la verdad es que para el maestro de la vieja escuela, como hemos sido muchos de nosotros, la verdad que nos está superando un poco y había que buscar la manera de poner freno a esto y aquellas demandas que tanto los docentes como las familias se suponen que teníamos que llevar a cabo y teníamos que saber en nuestra mochila de sapiencia, pues nos damos cuenta de que en realidad lo que somos simples maestros y simples padres y simples madres, en los cuales no hemos sido formados para toda esa vorágine de nuevas tecnologías y de nuevas terminologías que vienen hoy en día, y resulta que no sabemos que nuestro niño duerme mal porque tiempo el móvil, ni sabemos que la importancia también de dormir bien, porque no tiene las horas de sol suficiente que es necesaria para tener la cantidad de melatonina necesaria para producir. Y eso un simple maestro no lo sabe, Mercedes, no está capacitado para ello. Y yo tampoco lo sabía. Así que, ¿qué fue lo que hice? Pues me puse en contacto con unas personas maravillosas que sí que son verdaderas enciclopedias vivientes, cada uno en un término y cada uno en su campo, y fuimos escogiendo aquellas principales problemáticas que tiene tanto un niño que entra en el colegio con 3 añitos, por ejemplo, hasta que sale de la secundaria y se enfrenta a problemas tan graves como las adicciones en el mundo informático o incluso cómo abordar un caso de acoso escolar. Y hablando de un caso de acoso escolar, permítame que presente al primero de nuestros acompañantes, porque si hemos dicho antes, hablando de enciclopedias andantes, pues Chamorro es, aparte de ser un ser entrañable, una persona cariñosa, pues quizás la gente no sepa que es uno de los mayores expertos que hay en nuestro país en violencia filoparental y en el tratamiento del acoso y del bullying. Tanto es así que ha asesorado a esos famosos programas de televisión que hay, donde se veían como los adolescentes cambiaban por un presentador que se pone delante de la pantalla. Bueno, pues él es el que formaba a esas personas que se ponían delante de la pantalla para intentar solventar la problemática. Así que para mí es un placer enorme presentar a mi amigo y maestro Chamorro. Pues estupendo, le pasamos la palabra a Antonio Chamorro, que además tiene uno de los capítulos del libro que se llama A mi hijo le están pegando en el colegio. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Bueno, para mí el placer es mío, ¿no? El poder, ya no solo que Francis te llame para colaborar con él, sino que figúrate, ¿no? El elenco que hay ahí de profesionales que comparten ahí, que se funden un montón de saberes, de experiencia
bueno, pues la verdad es que un honor y muchas gracias. Para mí esto es un honor. Vamos. El capítulo parte, bueno, pues de una realidad que es un poquito, es dura, pero bueno, está ahí, ¿no? Que es que la sociedad ya de por sí cada vez somos, en las ciudades y en los pueblos cada vez somos más, pero cada vez estamos más solos, ¿no? Y de ahí ya, pues entonces podemos empezar a hablar de esa realidad que llega al aula, y en el aula esa soledad también va unida en muchas ocasiones al no tratar bien a algunos chicos o chicas que van a esos institutos o a esos colegios, ¿no? Cada vez nos estamos encontrando con esta problemática donde pues no se trata bien a los compañeros y sufren. Ahí hay una cantidad de heridas y de sufrimiento que creo que los adultos nos toca apoyar y acompañar eso, ¿no? E incluso hay personas que dicen, no, estas cosas son de niños, y esto no son cosas de niños, son cosas de mayores, porque el daño que puede hacer a la persona es bastante grande, ¿no? Creo que es una oportunidad, este capítulo también en este libro, para hacernos reflexionar de cómo debemos acompañar a nuestros chicos y a nuestras chicas. Es decir, cada vez más el móvil, sin ir más lejos, ¿no? O las pantallas están ocupando un espacio que nos correspondería a la tribu, a los adultos, donde esas pantallas son los mejores amigos de muchos chavales porque no tienen otro tipo de vínculo. Son los maestros, son los que les enseñan las primeras relaciones sexuales. Están ahí todo, ¿no? En las pantallas. Y en las pantallas, pues desgraciadamente, también está llegando en no sabernos relacionar. No sabernos relacionar, y ahí entro en ciberbullying, donde se puede hacer mucho daño a determinadas personas con baja autoestima, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahí tendríamos que estar también bastante alerta, porque figuraros, y yo siempre digo que ser joven hoy es más difícil que en mi época, ¿no? En mi época, que yo, aunque me veáis así calvito, yo tenía pelo, yo era joven, ¿vale? Y entonces en mi época siempre había personas que se metían con otras personas, que no trataban bien a otras personas, pero ahora es más duro que antes. Y tú dices, ¿por qué es más duro que antes, chamorro? Tú llegabas a tu casa, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en un cole, ¿no? Y a lo mejor habría algún chico o alguna chica que me trataba mal. Yo terminaba el cole y me iba a casa, ¿no? Me iba a casa y allí tenía amigos en el barrio, y esos amigos del barrio eran de otra forma, con lo cual yo podía descansar, incluso divertirme. Pero claro, aquí en la actualidad, cuando uno está en el colegio o en el instituto y te tratan mal, tú te vas a tu casa, digamos que es el refugio tuyo, ¿no? La zona de protección, y allí también por medio del WhatsApp, de Instagram, de stickers, puede continuar ese no bien tratar, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio. Muy interesante todo lo que comentas y muy recomendable tu capítulo con todo lo que compartes un poco en toda esta línea que hablabas de esa soledad, ¿no? Esa nueva pandemia que vivimos y la falta de esa tribu, ¿no? De esa red, esa comunidad de adultos y de personas protectoras que faltan mucho a la infancia. Fran, tú que conoces muy bien a los autores, porque Sí. estoy viendo que tienen un currículum inmenso, así que preséntales tú, si te parece. Sí, perfecto. Además, te lo voy a resumir porque si no, no acabaríamos nunca la presentación. Y en este libro, en el cual la problemática de muchas de las familias empieza en un proceso sagrado, que es la tutoría, pues quiero presentar a un maestro, y no solo maestro, sino que considero que es un gran amigo, que es Loren, y al cual también le tengo que dar la enhorabuena porque ha sido también recientemente nominado al mejor docente de España, cosa que ahí vamos, casi nada, y tenemos la suerte de que pertenezca a nuestro elenco de grandes docentes. Así que os dejo con la sapiencia del gran Loren. Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias a la editorial Sentir por permitirme disfrutar de este momento, de la presentación online de esta joya, una auténtica joya realmente. Me parece algo espectacular, he tenido la suerte de poder disfrutarlo, de poder leerlo con calma, y me parece una maravilla. Felicito a todos los que han formado parte de él, a todos los que habéis puesto granito de arena, y especialmente a Francisco porque siempre se sumerge en aventuras muy mágicas.
Quiero antes de nada también contextualizar un poquito el por qué yo estoy aquí. Hace como 2 años, a través de un amigo común, José Romero, que también colabora en este libro, tuve la suerte de entrevistar a Francisco y descubrir en él una persona a la que es imposible no admirar. Y tras eso forjamos un vínculo muy bonito y 2 años después estoy dentro de sus páginas, algo que yo vivo como un sueño cumplido o un sueño conquistado. Así que nada, quien alguna vez ha tenido la suerte de leerte, yo lo he hecho en muchas ocasiones en publicaciones anteriores, sabrá que tienes un don especial para tocar los corazones y para alimentar la mente. Y este libro, Alianza Educativa, es un nuevo ejemplo de esa virtud que tienes, ¿no? En ese primer bloque, porque se compone de 2 bloques, el primero redactado por ti, entre sus 300 páginas aproximadamente, 100 y algo son tuyas, están impregnadas de esa esencia tan maravillosa que tienes para, con una formación exquisita y con un toque de humor extraordinario, aportar muchísimos conocimientos y enriquecer a quien te lee. Y luego en el segundo bloque, del que tengo la suerte de formar parte, que tú titulas El claustro, está formado por testimonios de maestras y de maestros que tú defines como grandes docentes, y aprovecho aquí nuevamente para darte las gracias por meterme dentro de ese honorable saco. Y bueno, mi humilde aportación en este libro pues es una página y media, que es el preámbulo, la antesala a lo que después hacen otras personas que, igual que tú eres para mí, son también, y algunos de ellos están aquí, grandes referentes. Para mí, yo lo que hago en esos 7 párrafos es desgranar, de algún modo, desde mi experiencia, qué sucede tras esa tan estigmatizada frase, ¿no? De papá, mamá, te han citado para una tutoría, ¿no? El papá o la mamá en cuestión, y ahora yo soy padre y mi mujer, lógicamente, madre de mis hijos, traga a veces saliva y su boca dice poquitas cosas, pero su cara dice mucho, porque empieza a mezclar expresiones de angustia, de frustración, porque tiene una sospecha intensa de que detrás de esa frase se esconde algo malo habrá hecho mi hijo, ¿no? Y eso sucede, pues, en parte porque, aunque han sucedido muchos buenos y bonitos avances dentro del ámbito educativo, aún las familias en general arrastran ese pensamiento un poquito más tradicional de la tutoría, y en parte los culpables son o somos algunos docentes que arrastramos su tutoría más con un uso o con una finalidad más tradicional. Para mí la tutoría no tiene esa finalidad tradicional de tirón de orejas, que puede tener muchas finalidades, pero para mí sobre todo la tutoría es un punto de encuentro mágico, es una oportunidad espectacular para muchísimas cosas, dependiendo del momento del año. Pero nos puede servir para estrechar vínculos, para crear un clima adecuado, para crear una familia, para crear equipo, para dar las gracias, por supuesto, para un montón de cosas y, por supuesto, y en mi caso, para acercar a la familia y a los alumnos a la magia como un potentísimo recurso didáctico. Y digo esto porque la magia va a ayudar a las niñas y los niños de una forma divertida y bajo una atmósfera muy motivadora a desarrollar destrezas tales como la motricidad, las habilidades sociales tan importantes para la autoestima, ¿no? La creatividad, el pensamiento crítico, la atención, un montón de cosas. Y esto, frente a caras de asombro que posiblemente nos podemos encontrar en tutoría, como cualquier otra cosa, se explica de forma pausada y de forma confiada. Y tras ser explicado, y tras ser comprendido, y tras estrechar ese vínculo, se inicia el despegue de una aventura coordinada y conjunta y apasionante en colaboración y con la complicidad de la familia. Al final, la coordinación adecuada familia y escuela es un indicador buenísimo para conocer la calidad educativa del proceso. Y si la complicidad es adecuada, si la coordinación es adecuada, los niños y las niñas, que es donde nosotros tenemos que poner el foco, conseguirán grandes logros, generalizar los aprendizajes, vivir experiencias mucho más enriquecedoras, etcétera, etcétera. Y en esa andadura conjunta es posible, como me sucede en el cole, que los niños y las niñas pidan a sus familiares para Reyes o para cumple juegos o libros de magia. Y haciendo lo que normalmente un niño sueña hacer, porque normalmente sueñan con hacer magia, aprenden en paralelo, desarrollan en paralelo las destrezas que anteriormente he citado. Y además son capaces de superar determinadas dificultades y determinados miedos. Es decir, probablemente empiecen a devorar libros de magia cuando a lo mejor antes no les gustaba leer. O probablemente acaben estando rodeados de niñas y niñas en el patio cuando antes acostumbraban a estar solos o solas en el patio. O probablemente mejoren su autoestima cuando a lo mejor antes la tenían destruida. En definitiva, se puede producir una bellísima y mágica transformación
que como muchas cosas bonitas pueden hacer en esa temida tutoría. Así que eso es lo que comparto en el libro, eso es lo que quería compartir con vosotros y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias, Loren, por poner en valor, ¿verdad?, esos espacios temidos como pueden ser las tutorías y hacer un espacio de colaboración y de coordinación y un espacio mágico, como dices, ¿no?, para promover, como decimos, ¿no?, el cuidado hacia la infancia y la adolescencia, y muy bonito también esta parte de la complicidad, ¿no?, entre la familia y la escuela. Fantástico, pues seguimos avanzando. Fran, seguimos con las presentaciones, que esto a ti se te da mejor. Sí, nada, agradecer a Loren sus palabras, evidentemente, que la amistad muchas veces ciega y es un maestro que va a dar mucho que hablar de aquí a unos pocos años. Y ahora es el turno de Ana, que tuve el placer de conocerla en este viaje. Yo no conocía a Ana previamente, lo que pasa que me dijeron, Ana tiene que estar en tu libro. Y digo, bueno, ¿por qué tiene que estar Ana en mi libro? Dice, Ana tiene que estar en tu libro porque es una maravilla tanto de docente como de persona. Así que nada, le hizo caso a la persona que me lo recomendó, al cual le tengo que estar agradecido todos los días porque tiene un capítulo magistral y tan bueno es ese capítulo que se seleccionó junto al de otra autora, de Elizabeth Trant, para que con esa magia que ha hablado Loren, los lectores que adquieran el libro podrán, a través de un código en esta maravillosa editorial de Sentir, que la verdad es que cada día sorprende, pues podrá encontrar el maravilloso capítulo de Ana. Y de un tema tan complicado como es esa competitividad, Ana saca un verdadero tesoro. Así que, Ana Suárez, todo tuyo la pantalla. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Fran, por contar conmigo para Tu Claustro. La verdad que estoy abrumada. Es la primera vez que me enfrento a este mundo editorial y de sentarme a escribir delante de una página en blanco. Por eso, muchas gracias a la editorial Sentir por hacer posible este libro, que después de haberlo leído, pues es verdad que hacía falta. Hacía falta esto porque esto es algo del día a día. Y cuando me senté delante de esa página en blanco a quería contar mis vivencias, por eso dije, Ana, tienes que coger algo de andar por casa, o bueno, como podría decir, bueno, o de andar por clase, que sería así. ¿Qué cosas me ocurren a mí todos los días en mi cole, todos los meses y todos los años? Pues el tema de la competitividad. Y además es algo en lo que debíamos de ponernos de acuerdo familia y escuela, porque educamos en ambas partes, tanto casa como en la escuela. Por tanto, empecé a pensar, ¿qué problema nos encontramos? Queremos ser coherentes. La escuela se nos pide coherencia con una educación que recoja todo, que no aparte, que no haga diferencias entre los niños, entre las niñas de nuestra clase, entre clases. Queremos que sea inclusiva, que sea igualitaria, pero a la vez queremos premiar el esfuerzo, la constancia de nuestros alumnos, queremos motivarlos, queremos que nuestras clases sean divertidas, queremos que ese esfuerzo de esos alumnos que se fueron muchísimo se vea recompensado y puedan, pues delante de todos sus compañeros, decir, oye, que yo soy bueno en esto, tú eres bueno en una cosa, yo soy bueno en otro, todos tenemos capacidades distintas y quiero que mi esfuerzo se vea recompensado, pero a la vez sin caer en esa incoherencia de esa cosa que no sería educativa. Entonces, a lo largo del capítulo que escribo, lo que intento es ver cómo podemos hacer eso coherente. Y a lo mejor algún maestro pensaba, bueno, a mí eso no me pasa, yo directamente no hago ninguna actividad competitiva y yo quería demostrar que es casi imposible. Y empecé a desgranar mes por mes todas esas cosas que me pasaban en el aula, que yo programaba con toda mi mejor intención y que de repente sonaban a competición. Y que de repente a mí me creaba una angustia al pensar que yo pudiera dejar de lado a algún niño, que algún niño se sintiera fuera de una actividad. Y empecé en enero, o en septiembre, que empezamos el curso, vamos a empezar por año académico, elijo delegado, un responsable para que me ayude, para que recoja los libros. Anda, y el que no se salga elegido, ¿qué? ¿Se va a sentir mal? No, no quiero. Llega octubre, la fiesta de Halloween, un concurso de disfraces, de desayuno terrorífico. No. Vale, el día del libro, un premio para los que más han leído en todo el curso, los más leones de mi clase. Tampoco, no puede ser. Pero yo estaba viendo que no, que al final la vida es eso. Cuando se enfrentan a la vida, yo no quiero que mis alumnos estén frustrados. Yo no quiero que se vengan abajo ante un no, porque la vida les va a dar muchos no, pero les va a dar muchos sí. Porque todos vamos a vivir buenos momentos y malos momentos. Y si yo lo quiero preparar de forma competencial, tienen que ser competentes para la vida. Y en la vida se van a encontrar eso, algunas veces unas paredes, puertas cerradas, otras de grandes ventanales, grandes puertas abiertas. Y yo, en mi clase, es lo que quiero preparar. Por eso, siempre he hablado con las familias y les he propuesto este tipo de actividades de una manera natural,
vamos a premiar el esfuerzo, vamos a reconocer en el otro eso que hace bien y nos vamos a alegrar. Quiero que mis alumnos sean personas empáticas, quiero que se alegren por los logros de los demás y que compartan lo suyo con los demás también. Entonces, ese tipo de actividades no las vivo, ni quiero que las familias la vivan dentro de mi clase como eso, como una competición, a hundir al demás. No, estamos todos juntos, hoy serás tú, bueno, en algo, mañana seré yo, y todos lo celebraremos y todos nos alegraremos. Y yo creo que así estamos creando pues personas competentes, personas que luego no se van a venir abajo cuando en su día a día pues tengan un no, o queden segundos en algo, o simplemente pues no consigan algo que quieran. Y la verdad es que funciona. Cuando se lo cuentas a la familia, funciona. Cuando lo vemos con tanta naturalidad, funciona. Y los alumnos se motivan y se alegran. Y para mí es un orgullo ver que ellos se alegran de los logros de los demás. Así que en mi capítulo lo que podéis encontrar es eso, un poco desgranar cómo nos vamos a encontrar distintas situaciones a lo largo del curso, cómo soltarlas, cómo sobrepasarlas y cómo tomarlas con naturalidad. Y al final, pues unas pocas de preguntitas con respuestas, según siempre mi punto de vista, claro que puede ser tan válido como el de otra persona, y cómo hacer esto con la familia, cómo trabajarlo, cómo no darle esa importancia y cómo presentarlo. Y eso es más o menos lo que he contado, mi experiencia, mi día a día en mi clase, con mis niños, con mi familia y cómo vamos llevando este asunto, que creo que es importante porque al final nos encontramos eso con jóvenes pues frustrados, porque a lo mejor no han trabajado la frustración desde pequeñitos. Y nada, esa es mi humilde aportación que espero que guste a todo aquel que se acerque a ella. Muchísimas gracias, Ana, que es muy importante, como comentas, ¿no? Entrenar toda esa frustración, el poder saber que nos vamos a encontrar noes en la vida, pero también que nos podamos fijar en los síes, ¿no? Y esta parte de la competencia, ¿no? Que muchas veces queremos proteger a los más pequeños esa competencia cuando constantemente, ¿no? Estamos rodeados de esa parte. Y también nos ha gustado mucho toda esta parte que desarrollas con mucha calidad en el libro y calidez, que tiene que ver con la empatía, ¿no? El poder conectarnos cada vez más con los demás, ¿no? Y desconectarnos de la tecnología porque nos cuesta cada vez más, ¿no? Vemos que muchos estudios hablan de las dificultades de empatía que están teniendo hoy en día muchos niños y niñas como consecuencia de la intoxicación de pantallas. Gracias, Ana, por tu labor que desarrollas, por toda tu aportación también en este maravilloso libro. Y la siguiente docente, que si la quieres presentar tú, Fran, es Irene Alegría. Con Irene son palabras mayores, con Irene hay que quitarse el sombrero. Irene es la joya de la corona educativa, porque si leyésemos el currículum de Irene no acabaríamos nunca. Y además con ese apellido solamente puede hablar de una cosa y es de emociones, ¿vale? Porque al igual que ese apellido de Alegría, ella la rebosa, la derrocha y la regala. Así que Irene nos va a hablar de una de las cosas que es una especialista de las mayores que tenemos en nuestro país y nos va a hablar sobre las emociones. Jolín, Fran, me haces esa presentación y ahora tengo yo ganas de llorar de emoción. Pues sí, soy muy alegre y mi apellido es muy alegre, pero hay momentos en los que también, bueno, pues la emoción está ahí. Lo primero, agradecerte la propuesta de participar en este libro, en tu libro. Me parece un libro maravilloso que además nos ha llegado en un momento, a mí precisamente en un momento, pues bueno, yo vivo en Valencia, pues os podéis imaginar lo que estamos viendo aquí. El libro llegó tarde, pero llegó. Y ha sido un poco el desconectar, la lectura del libro ha sido un poco el desconectar de lo que tenemos aquí, porque bueno, pues físicamente no puedo ir a ayudar. Entonces ha sido un regalo que me ha caído del cielo. Gracias, Fran, gracias a la Editorial Sentir por además darle visibilidad a esta maravilla. Es una joya total tanto para docentes como para familias. Va dirigido a las familias, pero los docentes también podemos sacar mucho de este libro. Y bueno, pues como Fran ha dicho, el capítulo va sobre emociones, ¿no? Sobre educación emocional. Eso que está siempre puesto ahí en el tintero, pero que en muchas ocasiones, si no somos maestros que estamos totalmente involucrados y que estamos muy familiarizados con el tema, como que lo dejamos estancado porque el currículum, bueno, pues en clase es lo que nos toca, es con lo que nos toca lidiar. Hay que tener pues narices, porque así es, para trabajar las emociones en el aula al nivel que hay que trabajarlas. Esto a mí me pasó, bueno, empecé ya a formarme en el tema emocional, porque bueno, pues en el aula
como estamos viendo, hay muchísimas pantallas, muchísima falta de atención y sobre todo yo a los niños y a las niñas cuando les escucho en el aula les digo, te estoy escuchando con los ojos, ¿no? Porque lógicamente se escucha con las orejas y con los oídos, pero tenemos que escuchar con la mirada, que ellos se sientan acompañados, que se sientan comprendidos, que se sientan que vamos a estar ahí. Para mí es súper importante, lo digo siempre, la comunicación. Además de estar formados en emociones y a enseñar a los niños y a las niñas en el aula a reconocerlas y a trabajar y poder aprender a regularlas, porque, bueno, pues todas las emociones son válidas, lo comento en el libro, no hay emociones buenas ni malas, porque todas son necesarias. Necesitamos tener miedo, necesitamos tener rabia y necesitamos sacar esa rabia, pero ¿cómo la sacamos? Necesitamos aprender a saber regular y a saber en qué momentos podemos sacarla y podemos no sacarla, ¿no? Cuando estamos alegres, que dices, bueno, la persona, una emoción buena, estar alegre, bueno, estar alegre. Igual me toca la lotería y estoy súper contenta y me pongo a gastar y eso no es una emoción regulada. Estamos tomando decisiones en momentos en los que tenemos picos muy altos sobre ellas. Entonces, en el libro, bueno, pues hablo tanto de la importancia de la comunicación. Es muy importante en casa tener ese ratito de escucha en familia. Puede ser a la hora de la comida, normalmente es más a la hora de la cena. Con las familias que yo he tenido en el aula lo trabajaban en la hora de la cena, el estar sentados sin pantallas, ni móviles, ni televisiones, ni nada. Estar solo para nosotros es momento familiar y además establece ese vínculo tan necesario, ¿no? Y hablar de qué nos ha pasado hoy en el día, cómo nos sentimos, porque si empezamos aportando nuestro granito de arena poco a poco, cuando llegan a la adolescencia, que es más temida, y bueno, pues niños pequeños, como se dice, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de poder, de que nuestros hijos puedan venir a nosotros y contarnos cómo se sienten, qué les pasa, si hay un problema, lo comentaba Chamorro al inicio, hay mucho acoso, hay mucho que parece, bueno, no pasa nada. Y sí que pasa. Si yo a lo mejor no estoy siendo acosada, mi hijo no está siendo acosado, pero alguien de la clase sí, y establecemos esa empatía tan necesaria que también se estaba comentando en el libro con Loren. Igual mi hijo no está sufriendo acoso, pero sabe que Elisa lo está sufriendo. Entonces, ¿cómo podemos decírselo? O sea, ¿cómo los niños y las niñas pueden contarnos a las familias que, bueno, pues que algún niño de su clase lo está pasando mal? Y bueno, pues estas cosas, lógicamente, hay que comunicarlas a las escuelas y no podemos pasar por esto de largo. Además, bueno, pues explico cómo trabajar la escucha activa, cómo fomentarla tanto en el aula como en casa, doy herramientas, también hay códigos QR con un montón de material para poder empezar e iniciar a trabajar con ellas. Pues preguntas simples, no es cuando salen de la escuela, ¿qué tal el cole? Porque te van a decir bien, porque es la respuesta rápida a la típica pregunta, ¿no? Bien, ¿qué es? Bien, es más fácil a lo mejor, es más preguntar con quién has jugado hoy, qué has hecho a la hora del patio, con quién has estado, ha pasado algo, qué habéis hecho en el aula, habéis trabajado mates, que os cuenten un poco más o que cuenten un poco más y pues que podamos ahondar en cómo está ese niño o esa niña, ¿no? Y es importante que después en la adolescencia vemos que se encierran en las habitaciones, nos cuesta mucho salir y necesitamos establecer ese vínculo. Hay, pues eso, muchos materiales, también digo algunos libros con los que podemos iniciarnos a trabajar clasificados también por edades y que, bueno, que nos permiten establecer ese vínculo con nuestros hijos, hablando de familia, con nuestros hijos que será pues algo muy fructífero también a nivel familiar. Entonces, bueno, pues a mí me parece que siempre hay que tener las emociones en boca de todo, tanto en el aula como en las casas. Y bueno, pues doy herramientas un poco de ayuda, de apoyo a las familias que a lo mejor se sienten un poco perdidas con el tema y que puedan iniciarse en cómo escuchar y cómo ayudar a sus hijos y a sus hijas. Pues muchísimas gracias, Irene. Muy, muy práctico este capítulo que, por supuesto,
muy recomendable y que no nos vamos a perder, que tiene que ver, como tú dices, con el poder escuchar, ¿no? Como decías, esto de escuchar con la mirada, esa escucha activa, que cada vez nos escuchamos menos y tiene que ser un modelaje también para los niños y las niñas, y que no hablemos tanto de emociones positivas y negativas, sino agradables y desagradables, pero todas funcionales, necesarias, adaptativas, donde la comunicación activa también es fundamental. Enhorabuena y gracias, Irene. Pues seguimos con la ronda de presentaciones de estos maravillosos autores de este libro tan estupendo que es Alianza Educativa, para las personas que se han incorporado un poquito más tarde. Así que, Fran, échame una mano con las presentaciones. Habíamos dicho a continuación Elvira Sánchez. Sí, nada, solo quiero hacer un hincapié en que la gente sepa el elenco que está contando en esta presentación. O sea, pocas y raras veces hemos visto tal cantidad de sapiencia en un grupo tan reducido como este. Y me toca presentar a una profesional que creo que es más sencillo decir los méritos que no tiene que los que tiene, porque es que es increíble, ¿vale? Forma parte de la directiva de una asociación que se llama Asociación Mundial de Educadores Infantiles, que tiene casi 100.000 asociados, seguidores en sus páginas, y luchan incansablemente por la infancia. Pero a nivel particular, Elvira es una de las psicólogas que el día que yo necesite ir, que no va a faltar mucho, quiero que me coja ella, porque la verdad es que es impresionante. Y te tengo que pedir perdón porque te puse en un marrón de uno de los capítulos más complicados en el libro, que es el duelo infantil, pero que has abordado y has tratado como nadie. Así que, Elvira, todo tuyo. Pues primero de todo, bueno, yo quiero, Fran, darte las gracias por haber pensado en mí para participar, porque la verdad es que tú lo has dicho aquí bueno, si lees los autores del libro, es que en pocos sitios se ha recogido tanta gente que sepa tanto, que sepa comunicar también y que además lo haga de corazón, porque muchas veces leemos o nos asesoran personas que no han estado dentro del aula, con lo cual a la hora de llevar a la práctica lo que nos dicen es complicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí has combinado la sabiduría con la experiencia, con lo cual, bueno, para mí esto es un lujo. Es cierto, como dice Fran, que a mí, como se dice coloquialmente, yo creo que me ha tocado bailar con la más fea y, de hecho, claro, esto es una presentación de mi capítulo, pero yo lo primero que os tengo que decir es, por favor, no lo leáis. O sea, me encantaría, de verdad que me encantaría que no lo leyera nadie, porque si alguien lee mi hijo ha perdido a un ser querido es porque... Bueno, es porque tiene algún niño en su aula o algún niño en su entorno cercano, en su consulta, que está pasando por un duelo y eso es muy triste. Y es muy triste porque cuando yo escribí este capítulo, bueno, cuando dije que sí, que fue instantáneamente, es decir, o sea, no me lo pensé, solo tengo palabras de gratitud, dije, jolín, tengo que abrir un poquito mi alma, ¿no? Para poder escribirlo. Y sobre todo porque cuando... Se dice que sin emoción no hay educación, pero yo creo que realmente sin un vínculo es cuando no hay educación. Con los niños que tenemos en el aula, ya seamos educadores, profes, teachers, lo que sea, para hacerlo bien, o incluso cuando vienen a consulta, para poder hacerlo bien, para poder llegar, tenemos que crear un vínculo. Entonces, ese vínculo es, digamos, un canal de comunicación afectiva y, bueno, en todos los niveles, bidireccional. De manera que, claro, cuando tenemos, digamos, que afrontar el tema del duelo con los niños, es que ponemos un pedacito de nuestro corazón y, como yo comentaba, con personas con las que he comentado este capítulo de este magnífico libro, decía, al final esto es el resultado de muchos corazones rotos, de pequeños corazones rotos que hemos tenido que volver a construir. También os digo, no quiero que lo leáis, pero cada vez se lee más y se tendrá que leer más por la simple razón de que los patrones sociales están cambiando y entonces cada vez los niños que tenemos en el aula, los padres de los niños que tenemos en el aula o que vienen a consulta son más mayores porque la natalidad se está retrasando, con lo cual es más probable, es por ley de vida, cuanto más tarde se tiene, más mayores son los abuelos, que eso, digamos, suele ser la primera pérdida con la que se enfrentan. Entonces, cada vez lo vamos a ver más. Yo cuando empecé en este mundo en el año 2000 no se veía tanto. Ahora ya en el 2024 pues también ese cambio social pues también se refleja. ¿Y qué vais a encontrar en este libro? Bueno, en mi capítulo espero que no lo leáis, pero que si tenéis que leerlo, bueno, he tratado de poner pues
pues todas las experiencias, ¿no? que han pasado por mi corazón, porque no es ni mi aula, ni mi consulta, es mi corazón, que han pasado por mi corazón. Y lo que hemos tratado en estos casos es de construir. Construir, yo os voy a explicar por qué duelo. La palabra, bueno, en latín, en su etimología, duelo es como un conflicto, es como una lucha. Entonces, por un lado tenemos el niño que ha perdido una figura de apego, llámalo ser querido, incluso una mascota. O sea, al final es perder una figura de apego y el niño siente que como que se viene abajo. Y por otro lado está el conflicto, está la lucha, ¿no? Entre los que estamos a su lado, queremos ayudarle para que no se venga abajo. Entonces tratamos como de levantarle. Y es ese duelo, esa batalla, ¿no? Ese ten con ten para, digamos, el niño que se quiere bajar y nosotros que lo queremos levantar. ¿Qué vais a encontrar en el capítulo? Bueno, primero, es un capítulo corto, hemos tratado, como todos, hemos tratado de ser muy concretos, de ir a lo que realmente os interesa, sin teoría extra, que no viene a cuento. Todos los autores hemos querido hacer algo muy útil, muy práctico, muy para las familias y también, como decían mis compañeros antes, también para los docentes, pues unos conceptos básicos adaptados a lo que es el niño, porque es verdad que los niños ven películas en las que se muere la gente, pero eso creen que a ellos no les va a pasar. Entonces, bueno, primero tenéis como un poco cuáles son los conceptos básicos que los niños, estamos hablando de niños de infantil, de primaria, no es lo mismo manejar emociones con niños de infantil que con niños de primaria que con niños de secundaria. Entonces, bueno, cómo manejamos el concepto de la muerte con los niños, luego lo que es el duelo, también expongo las fases del duelo y también doy respuesta a una pregunta, ¿no? Que es como muy bueno, ¿y esto cuánto dura? ¿Cuándo se va a poner bueno? Pues trato de dar respuesta a esas preguntas que a mí me han hecho, como, bueno, ¿y esto cuánto dura? O de las 5 fases del duelo, ¿me puedo saltar alguna? Bueno, pues en el capítulo lo encontraréis. O, por ejemplo, cómo decirle a un niño que ha muerto un ser querido. Eso también es muy importante porque aquí, y es importante que lo destaquemos, los maestros jugamos un papel fundamental y os voy a explicar por qué. Porque cuando el niño viene, que por ejemplo se le ha muerto el abuelo, lo que necesita es una figura de apego que le levante. Entonces, claro, nos encontramos que su madre, que probablemente sea la figura con la que tiene más apego, ha perdido a su padre, en el caso de que sí es el abuelo materno. Ha perdido a su padre. Su madre también está muy débil, por así decirlo. También va a pasar su duelo. Entonces, los maestros quizá cuando el niño está en el aula es cuando tenemos que tirar y trabajar con las familias, porque la madre o el padre también lo están pasando mal. Entonces, en este sentido, el entorno educativo es extremadamente importante para darle el apoyo no solo al niño, sino también pues a las personas que viven con el niño, que son, digamos, los que entre todos tenemos que ir levantándole, ¿no? Bueno, pues doy respuesta a eso, a cómo decirle que ha muerto o qué pasa cuando el niño vuelve, a lo mejor cuando vuelve al centro educativo, está más raro, cómo se siente, cómo prepara a los compañeros. Y bueno, otra pregunta que también es muy común de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Este año no celebramos el Día de la Madre porque tenemos un caso en el aula. Bueno, también doy respuesta a estos y también al final os doy una serie de recursos que son unos cuentos muy sencillos de encontrar en cualquier plataforma, que además son muy económicos, muy baratos, para poder, pues en el caso de que tengáis que leer mi libro y llevar mi capítulo y tener que llevar a la práctica, bueno, pues que lo podéis hacer de la manera menos dolorosa posible. Así que de verdad, Fran, un placer haber participado en el libro. Espero de verdad que no tengáis que leer mi capítulo, pero si lo leéis vais a encontrar, pues bueno, un pedacito de mi alma en él. Gracias. Muchas gracias, Elvira, por además todo el contenido que reflejas en tu capítulo de lo que son el duelo, estos tipos de duelo, esta parte evolutiva también del duelo y, como dices, cómo manejar, ¿no?, cuando esos pequeños corazones están rotos y cómo desde el ámbito educativo también podemos ayudarles a volver a construirlos. Muchísimas gracias, tiene un contenido súper interesante, así que, Elvira, enhorabuena. Pues pasamos con el siguiente coautor, que es Antonio Pérez, y seguro que Fran le presenta muy bien. Sí, y además es un orgullo, porque no sé si lo sabéis, pero Antonio Pérez es gaditano. Y eso para un gaditano, con la magnitud que tiene Antonio, no os podéis imaginar. Además,
seguramente lo sabréis, pero tenemos el honor de que esté con nosotros una de las 4 o 5 personas en todo el país a lo largo de la historia que ha sido nominado a los Global Teacher Prize, que son los premios Nobel de la educación. Y cuando lo llamé, cogió el teléfono, él dijo que sí en el segundo cero y nos va a hablar de un tema tan interesante y tan importante a edades ya complicadas como es los peligros y los beneficios que tienen las nuevas tecnologías. Un saludo, Antonio. Que ya me ha dejado sin palabras. Y muchas gracias también a la editorial Sentir por sacar este libro que yo creo que es tan interesante, ¿no? Para las familias hoy en día con los problemas que tenemos en educación, pues libros como este creo que hacen mucha falta. Y sobre todo dar las gracias también a todos los compañeros que han colaborado con el libro, que al fin y al cabo, además de ser una ayuda para las familias, tiene un fin solidario importantísimo. Con lo cual yo creo que es un libro redondo. En mi caso yo he hablado del uso de las nuevas tecnologías en el capítulo 14 del libro, unas cuantas paginitas en las que resumo de alguna manera cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene el uso de las nuevas tecnologías, no solo en educación, sino también en casa, ¿no? En las familias. O sea, yo siempre digo que el regalo estrella en una comunión no puede ser un teléfono móvil, pero lo es. Y obviamente tiene una gran cantidad de ventajas, el acceso a la información instantánea, el tener una cámara de fotos, una cámara de vídeo, escuchar música, pero sobre todo una ventana a todo el conocimiento que hay en la Tierra, pues claro, las ventajas son impresionantes e inmediatas. Pero claro, esta ventana de información a todo el conocimiento que tenemos en la Tierra, pues es también un peligro, porque claro, no todo lo que hay en las redes, pues es beneficioso para el alumnado, ¿no? Y luego el tema de las distracciones. Tenemos que ver, hoy día si se hace una encuesta entre nuestros estudiantes y le preguntamos cuántas horas pasan delante del teléfono móvil, pues te dicen que 6, 5, 7 horas, y no 7 horas estudiando. Con el teléfono móvil se pueden hacer muchas cosas muy buenas, pero se pasan muchísimas horas viendo vídeos muy cortitos, por ejemplo en TikTok, en las redes sociales, y consumen un contenido muy cortito, pero con una recompensa inmediata. O sea, ellos están acostumbrados a que en 30 segundos ven un contenido y reciben una recompensa que son los likes, ¿no? Los me gusta, los seguidores. Y claro, es que el mundo no es así. Yo soy profesor de física y química y la física y química es justo lo contrario que esto. O sea, en física y química tú tienes que dedicarle muchas horas para estudiar, para entender, para comprender conceptos complejos, y la recompensa viene a lo mejor al cabo de varios días, cuando tienes que hacer algo o tienes que salir a clase a participar, a hacer un ejercicio, un experimento, y tú ves que te sale y ves que eres capaz de explicarlo y te sientes bien, ¿no? Porque cuando más trabajas, mejor te sientes cuando se te reconoce un trabajo bien hecho. Pero claro, el problema es que hoy en día el alumnado está acostumbrado a los 30 segundos y recompensa inmediata. Yo tengo compañeros que me dicen, Antonio, vamos a tener que convertirnos en TikToker, llegar a las aulas y que las clases duren 5 minutos. Que lleguemos, digamos 2 cositas, sacamos corriendo, nos metemos en otra aula. Es un poco broma, pero es la realidad, ¿no? Sin embargo, el uso que, por ejemplo, en mi aula se hace del teléfono móvil, pues le hemos dado una vuelta, ¿no? Lo hemos transformado, hemos usado todo lo positivo que podemos hacer con un teléfono móvil. O sea, hacemos experimentos, los grabamos en vídeo con los teléfonos móviles de los propios alumnos, lo editamos, hacemos un guión, porque claro, el experimento tiene que estar con un guión para que salga bien, explicamos la ciencia, lo subimos a un canal de YouTube, que es un canal feminista, le dedicamos todo el experimento a una mujer científica y explicamos el por qué hay que dedicarle el experimento a una mujer científica. Los fondos recaudados van para asociaciones humanitarias, llevamos varios años colaborando con ACNUR. Entonces, claro, hacemos un uso del teléfono móvil en el que todo lo que hacemos es muy positivo y podemos despistar también un poco al alumnado, ¿no? Porque está esa faceta positiva del uso de las tecnologías,
pero luego tenemos la faceta, desgraciadamente, a la que le dedican más horas, que es bastante perjudicial, bueno, hasta tal punto, ¿no?, que hay estudios que te dicen que ya no son capaces de mantener la atención más de un minuto en el aula. Y no solo que no son capaces de mantener la atención más de un minuto, sino que ya hacen como una lectura rápida de lo que están escuchando y retienen muy poco. Y cuando hablamos de escribir, por ejemplo, las tablets, los ordenadores, el no escribir a mano hace que se retenga todavía menos de lo que se está leyendo, de lo que se está estudiando, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le damos a nuestros niños y a nuestras niñas y sobre todo controlar, porque esto ha venido para quedarse, esto ya no tiene marcha atrás, pero hay que trasladar el buen uso de las nuevas tecnologías, porque son impresionantes cuando se utilizan bien, y sobre todo enseñarles no solo los malos usos, ¿no?, sino que no puedes tener el teléfono todo el día en las manos. Yo he visto grupos de alumnos que están sentados en un mismo banco y se están hablando por WhatsApp. Luego vas a hablar con ellos y le dices, ¿qué yo estáis haciendo? No, es que así le mando una foto. O sea, tenemos que poner un poco coto a este mal uso, ¿no? Yo creo que esto es todo. Dejo ya a mi próximo compañero. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, por darnos también esta reflexión y llamada de atención a los adultos, ¿no?, de realmente la toxicidad que genera a nivel cerebral, a nivel atencional en muchos niños, niñas y adolescentes el mal uso, ¿no?, de la tecnología y que efectivamente hace falta una educación digital. Gracias y enhorabuena por toda tu labor y trayectoria. Pues Fran, vamos con la siguiente autora, ¿no?, Elisa, que seguro que tú sabes presentar muy bien. Sí, además la presento como amiga, no la presento como docente. Elisa es universal, o sea, a Elisa tenían que ponerle a la entrada de la frontera entre España y Portugal una estatua con ella para que vean lo que ha hecho por la educación en este país, porque es impresionante. O sea, aparte de ser asesora de programas educativos de televisión, ha sido nominada no sé cuántas veces a Mejor Docente de España y tiene un capítulo que es fascinante, tan fascinante como que lo hemos puesto en esos regalos de la editorial Sentir, en la cual tienen que buscar ese código para que lean el tesoro que Elisa Beltrán ha escrito. Hay una parte de su capítulo en la cual habla con un alumno suyo que al principio no quería estar en el colegio y gracias a ella vuelve a amar lo que tiene que amar la educación. Por eso Elisa es un corazón de tiza. Muchas gracias, Fran. Sabes que para mí es un placer colaborar contigo. Tú te mereces también esa estatua. Y la verdad que, bueno, para mí es un placer estar rodeada de todas estas personas que aman la educación y que aman su trabajo. Mi capítulo, pues como bien dice Fran, está escrito desde el corazón y también desde la experiencia, ¿no? Desde la experiencia de muchos años en el aula, pues este año estoy 32 cursos ya en el aula, desde el año 1994 y se dice pronto. Y bueno, pues por eso durante tanta experiencia pues me he encontrado con todo, ¿no? Mi capítulo va dirigido pues a estos niños que de repente nos sorprenden, no es algo difícil que nos pase incluso como mamás o papás que no quieren ir al cole, ¿no? Y bueno, pues para mí es súper importante escucharles. Hablo de que desde mi punto de vista muchos conflictos que se dan tanto en casa como en el aula están un poco en ocasiones provocadas por esa por esa prisa que tenemos los adultos, ¿no? De correr para todo. Esa falta de conexión con la infancia, que a veces nos quieren contar sus cosas y parece que nunca tenemos ese ratito para escucharlos o que nos cuesta escucharlos, ¿no? Y por eso invito a los lectores de mi capítulo pues a conectar con esa wifi emocional, que bueno, es un término que me encanta. Bien, cuando entramos en casa y hablando, pues, por ejemplo, también de lo que decía ahora Antonio, ¿no? Del uso de los dispositivos, dejemos los dispositivos y conectemos esa wifi emocional igual en nuestras aulas como en casa cuando nuestros niños o nuestras niñas nos quieren contar algo, ¿no? Para mí es fundamental ir de la mano con la familia, porque todos los que hemos sido padres sabemos que no hay un manual para ser padres, ¿no? Y nos podemos encontrar con estas situaciones que a veces pues, nos desbordan un poquito. Hablo de 3 casos que para mí han sido súper importantes en mi vida de docente, y el primero es mi hija,
que también yo creo que volcar nuestras experiencias personales, ¿no?, en el aula y de lo que podemos vivir como mamás o como papás también es una ayuda para otras familias que lo puedan ver así. Intento que pongamos el foco en esa infancia, ¿no? Intento que les escuchemos, intento que seamos capaces de ver qué les está pasando, que quitemos ese piloto automático y que les miremos a los ojos, como decía también antes Irene, ¿no? Y que no solamente les escuchemos, sino que seamos capaces de ver qué hay ahí detrás, qué preocupación hay y qué hace que ellos rechacen el colegio. Esto les deja una huella, porque los tres, bueno, por supuesto mi hija, ¿no?, pero los dos otros niños de los que hablo, los dos me siguen guiñando el ojo cuando nos vemos por el pasillo. Si es necesario que acudan a contarme algo, vienen, y también sus familias, ¿no? Creo que en muchas ocasiones necesitan tener esa mano amiga que les ayuda pues a llevar mejor o peor o solucionar, ¿no?, lo que está pasando con su niño, y en algunas ocasiones pues también tampoco es un capítulo en que todo se soluciona, ¿no? También hay una parte en el que hay momentos en que simplemente tenemos que aceptar la realidad que nos viene y llevarla con la mayor tranquilidad posible. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a leerlo, a comprar esta maravillosa joya de libro, porque, bueno, pues todo este equipo, todos estos piratas que ha contratado Fran para esta nueva aventura, tenemos mucho que compartir con los lectores y creo que, bueno, pues que puede ser en muchas ocasiones pues algo que les ayude a conseguir pues la mejor versión de sus hijos y ser felices pues en el entorno educativo, que yo creo que para mí un niño que va feliz a la escuela tiene ya muchísimo aprendido. Muchas gracias, Elisa. Muy interesante todo lo que has ido comentando. Me gusta mucho, ¿no?, de que conectemos más la wifi emocional y más modo avión, ¿no?, también en nuestras vidas. Y esto que comentas, la gran huella que sois los maestros y maestras en niños y niñas. Yo que trabajo más desde el ámbito clínico, ¿cuántas veces han sido esos profes quienes le marcaron, quienes le salvaron, ¿no?, esa mirada incondicional, esa escucha activa, como decía antes también la compañera, y esta figura tan a veces desvirtuada y tan exigida, ¿no?, como son los maestros y maestras y cuestionada, ¿no?, en las últimas generaciones, y lo importante que sois, ¿no?, porque yo siempre digo que salváis vidas, ¿no?, sin daros cuenta estáis ahí marcando y siendo grandísimos referentes. Enhorabuena, muchas gracias, y vamos ya con la última autora de esta presentación, ¿no?, Fran, María, que tiene problemas técnicos porque está en el extranjero, creo que no puede conectar la cámara, pero seguro, mira, sí que puede, o sea que contamos con cámara y audio. Fran, tú seguro que sabes presentarla mejor. Sí, porque para mí es un gusto y un placer presentar a mi mexicana, como yo le llamo cariñosamente, a María López, que es una institución educativa, ¿vale?, en su país, que ha traspasado fronteras, que viene en distintos países a impartir conferencias, que comparte distintas revistas, distintos libros, que ha trabajado con multitud de asociaciones educativas y que nos presenta una maravilla de capítulos basado en una vivencia personal que ya yo sabemos y que seguramente la va a contar ahora mismo, y que es cuando te dicen que tu hijo tiene altas capacidades, no sabes cómo tomártelo, si para bien o para mal. Un placer, Mari. Gracias, pues nada, el placer es mío, Fran, y a todos los que están aquí. La verdad me siento súper honrada de poder contribuir en esta obra tan necesaria para las familias y al lado de estos gigantes de la educación en ese hermano país que es España. Y bueno, una mexicana que viene a colaborar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en infantil ya desde hace más de 32 años. Sin embargo, he ocupado también puestos directivos a nivel primaria, en estancias infantiles, que aquí en México le llamamos. Y bueno, también doy clases a maestros en formación, maestros que se están preparando para aumentar su currículum. Bueno, entonces, esto me ha llevado a tener una visión muy amplia de todas estas necesidades y como bien lo dice Fran, partiendo de una experiencia muy personal como mamá, como madre de familia, y también cuando he ocupado estos puestos directivos, los padres de familia se acercan para preguntar
o muchas veces ellos piensan que sus hijos tienen altas capacidades sin tener la valoración diagnóstica. Entonces, en mi capítulo lo que hago es darles algunas orientaciones que les puedan servir a ellos, claro, empezando por la observación de nosotros los maestros para poder remitirlos ellos con el especialista indicado para esta valoración. Y claro, mientras más temprana sea, mejor. Ya que muchas veces ya los jóvenes ya tienen cierta edad y nunca han sabido que tienen estas altas capacidades. ¿Y qué es lo que se genera en ellos? Ansiedad, frustración, sienten que no encajan al grupo familiar o al grupo académico, al club deportivo, etcétera, y eso daña su autoestima. Entonces, es necesario tener esta alianza con los padres de familia, bueno, las familias en sí, basada en el respeto, en la comunicación constante, que sirva como una orientación. Entonces, hay muchas cuestiones que yo indico ahí en mi capítulo, a las que les voy dando respuestas en este tenor, un lenguaje muy sencillo, muy cotidiano, y bueno, para animar a las familias a seguir trabajando, a sumar esfuerzos con la escuela, y también para que nosotros como docentes tenemos la obligación de investigar en este tema y en todos los que sean necesarios para poder orientar. Una vez que ya viene la valoración, bueno, sumar esfuerzos, checar las recomendaciones de los especialistas y buscar estrategias que se van a aplicar en ambos contextos, tanto en la escuela como en la familia, y beneficiar el desarrollo integral de todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, María, por toda tu trayectoria profesional, que es muy extensa, y tus aportaciones al libro Alianza Educativa, a través de cada vez es verdad que tenemos más casos en las escuelas, ¿no?, con altas capacidades, y cómo hacer esta adaptación también como maestros y maestras, ¿no?, y esta actualización de siempre novedades que van saliendo en nuestra sociedad y necesidades en nuestro alumnado. Pues hemos finalizado la presentación de la mayoría de los autores de este estupendo libro. Yo, por mi parte, antes de despedirnos, porque es verdad que estamos un poquito fuera de tiempo, pero no me gustaría cerrar sin pasarle la palabra a Fran, pero daros la enhorabuena a cada uno de vosotros, recomendar encarecidamente este libro. Desde Sentir nos sentimos muy orgullosos de que este libro y este elenco de profesionales, de grandes profesionales, formen parte, ¿no?, de nuestro universo de sentir, y que, como decíais, nuestra sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado, y por tanto también las relaciones y vínculos en el ámbito educativo de papás y mamás han cambiado, y tenemos que verlo como una oportunidad, ¿no?, para seguir promoviendo nuestra misión, que además Fran siempre lidera e impulsa a través de un montón de iniciativas, ¿no?, promoviendo esos buenos tratos a la infancia, intentar hacer una infancia más amable, el poder incorporar esta perspectiva de infancia que es tan fundamental, y desde la editorial Sentir, pues también con mucha humildad y con mucho trabajo, pues seguimos haciendo, también con la compañera Andrea, que está aquí detrás haciendo posible todo este tema técnico, ¿no?, que somos un montón de autores, incluso en diferentes puntos de España y también de fuera de España. Así que, por nuestra parte, bienvenidos a la Casa de Sentir. Muchísimas gracias. Y Fran, antes de cerrar, no sé si quieres comentar alguna cosita. Sí, voy a ser breve porque nos vamos de tiempo. Nada, agradecer a Sentir, a ti en tu persona, Mercedes, por la amistad que ya tenemos, y a Andrea por la parte técnica, que no ha sido fácil, que deis una oportunidad hoy en día a escribir libros, como está la cosa, dice mucho y bien de vosotros. Segundo, a mis compañeros, al elenco que hemos reunido a ese claustro, que están los que son, pero no son todos los que están, porque faltan compañeros que por motivos técnicos no han podido estar, pero lo hubiesen encantado estar. Y antes de que se me olvide, decir que este libro tiene un fin benéfico, en el cual las ganancias de todos los autores la han destinado a la compra de regalos para bebés de personas que están maltratadas y ancianos que viven en soledad extrema. Por lo tanto, independientemente del bien que estáis haciendo a la cultura, no os imagináis el bien que estáis haciendo a esas personas que le hacen falta. Pues muchísimas gracias a todos y todas. Es una gran labor social que ya de por sí se intenta llevar a cabo desde Sentir, y no puedo despedirnos, ¿no, Fran?, sin hablar de todas tus publicaciones de Sentir y recomendar los pequeños grandes héroes de la historia, ¿no?, esos pequeños héroes que marcaron la historia y que cada día también la siguen marcando, y 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, ¿no?, libros que también ha escrito Fran Cid y que han tenido una gran acogida en nuestra sociedad, y que además
pone en relieve, ¿no? Lo importante es los protagonistas que son los niños y niñas, que al final son los grandes, ¿no? Y nuestro motor, ¿no? Que nos mueve cada día a poder seguir desarrollando nuestra profesión desde cada rincón del planeta. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto, esperemos que la próxima vez pueda ser de manera presencial. Enhorabuena a todos y todas y, como digo, un placer por parte de la Editorial Sentir. Muchas gracias, un placer. Gracias.